Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Informática e Internet. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, lo que significa que estamos en la 9ª semana de clases. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del programa de Microsoft Publisher. Publisher es una herramienta informática que pertenece a la suite de Microsoft Office. Publisher es un programa que se crea, digamos, en necesidad de los usuarios que buscan crear pequeños anuncios publicitarios o afiches publicitarios. En ese sentido, esta herramienta pertenece pues a la suite de Office y en cierta medida nos va a ayudar a crear este tipo de afiches, boletines informativos, tarjetas de invitación, todo ese tipo de documentos los vamos a poder crear dentro del software de Publisher, dentro de esta aplicación. Bien, saberes previos. Como en toda actividad de aprendizaje, pues es importante, digamos, determinar cuáles son sus conocimientos previos respecto a el tema del día de hoy. Y para ello les formulo la siguiente pregunta. ¿Tienen conocimientos ustedes dónde pueden crear publicaciones, dónde pueden crear, digamos, anuncios o afiches de aspecto profesional y con mucho más detalle visual sin invertir tanto tiempo y dinero? ¿Alguien de ustedes ha creado algún tipo de anuncio o de afiche publicitario? No, ya no. Bien, jóvenes. A continuación, vamos a visualizar el siguiente video, ¿sí? Y al volver, quiero por favor la participación de ustedes con respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de tareas, qué tipo de actividades se podrían crear dentro de, en este caso, Publisher? Veamos el video y luego comentamos. Hola muchachos, espero que tengan un excelente día. Les habla Dustin Hurtado. Bienvenidos al nuevo curso de Publishing. Ese es el capítulo 0, un capítulo de introducción para saber básicamente qué es Publisher. Y porque usted, digamos, puede que siga estos cursos o puede que, bueno, ya tenga un conocimiento práctico, pero usted dice, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es Publisher? ¿Qué es lo que hace este programa, cierto? Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, Publisher es un programa literalmente hecho para publicidad, así como dice su nombre, ¿sí? No es un programa robusto, no es un programa como diga, oh, este programa tan bueno que me sirve para muchas cosas, no, pero es un programa excelente para, como decirlo así, desbararnos, como para realizar el ejercicio o el trabajo que tengamos que hacer en el momento. Por ejemplo, tenemos que tener un folleto. Entonces, Publisher nos da esas herramientas que nos ayuda enormemente a realizar ese tipo de folleto, ¿sí? También se puede, digamos, hacer en PowerPoint. Usted dice, no, es que yo manejo muy bien PowerPoint, yo mejor lo hago en PowerPoint. Eso es verdad, tiene mucha razón, en PowerPoint no se puede hacerlo, pero Publisher, digamos que ya le da todos sus tamaños. O sea, como le digo yo, ya tiene como su plantilla hecha para poder usted elaborar, pues, un ejercicio mucho más creativo, más directo, sin que pierda tanto tiempo creando una plantilla, que dónde voy a escribir, pero ese es el tiempo que pierde. Bien, yo abrí Publisher y él por defecto viene acá destacada, ¿sí? Vamos a intentar siempre ir integradas. Esa es la versión 2013 de Publisher, la versión 2013. Hay otras versiones, hay versiones 2010, 2007 y 2003. La 2003 cambia demasiado abismalmente el cambio. Desde la 2007, creo que incluso la 2007 viene con un cambio pues un poco robusto como la 2003. Yo les recomiendo, si van a trabajar este tipo de programa, usar la versión 2010 y la versión 2013. Son versiones excelentes para trabajar así. Bien, como está viendo en este momento, está bien. Bien. A ver, creo que han visto mientras he hablado y hablado y hablado, han visto estas opciones, ¿cierto? De anuncios, boletines, calendarios, etcétera, etcétera. Son plantillas ya hechas. Por ejemplo, usted dice, no, es que necesito hacer unas tarjetas de invitación, ¿cierto? Unas tarjetas de mi hija está cumpliendo años o el bautismo, o bueno, qué sé yo, y voy a invitar y no tengo dinero para mandarlas a hacer. Entonces, bueno, usted mire por acá, tarjetas de invitación, de felicitación, sobres, tarjetas de regalo, ¿cierto? O sea, algo ya hecho.
Vamos a dar tarjetas de invitación. Obviamente, pues no es que todo esté ya hecho, ¿no? Lo ideal es que nosotros lo practiquemos, lo modifiquemos. ¿Listo? A ver, por ejemplo, tenemos acá unas plantillas ya hechas, ¿cierto? Unas plantillas que básicamente está toda la información ahí. Solo cambie títulos por el que usted quiere colocar para de contar, ¿sí? ¿El que me permite hacer? Me permite cambiar colores. Por ejemplo, no sé, usted quiere manejar unos tipos así como, él dice aspecto, pero se puede cambiar los colores por defecto, no sé. Esos son los colores por defecto de cada plantilla. Sin embargo, como digo, se puede cambiar los colores a gusto del consumidor. Obviamente no están amarrados a que tienen que ser esos colores. Ustedes pueden elegir acá simplemente los colores que vienen predeterminados, ¿sí? Y cuando estemos ya editando la plantilla, ustedes básicamente configuran cada color a como usted quiera, ¿sí? Si tienen alguna fuente predefinida o que les guste, pueden elegirla y él automáticamente va a cambiar todas las plantillas con ese tipo de fuente. Yo les recomiendo mucho, si no saben qué tipo de fuente usar, o sea, fuentes del estilo de la letra, ¿no? Si no saben, digamos, qué usar, pues bueno, usen Century Gothic. La verdad, pues, es una fuente pues muy universal, ¿listo? No es ni muy seria ni muy formal, como para que tengan en cuenta. Y en tamaño de página, pues por defecto esta plantilla tiene un tamaño de página. Sin embargo, yo puedo elegir una, por ejemplo, un cuarto, ¿cierto? Que venga así plegada, vea, cuarto. Pero tendría yo, o sea, la persona que va a hacer, en este caso yo que estoy acá en este computador, yo tendría que hacer el diseño, ¿sí? Mientras que esto, pues básicamente ya está prehecho, ¿listo? Por ejemplo, esta, vea, jubilación, está bonita. Tamaño, un cuarto de hoja plegada verticalmente, ¿sí? Digamos si yo quiero esa. Imágenes de alrededor, bueno, ustedes ya básicamente ya es que prueben. Voy a darle crear y él me la va a crear, vean. Viene así, viene por dentro y viene por fuera, ¿sí? Vean que es, ¿cómo le digo yo? Es un diseño sencillo, pero básicamente me da una idea, me da como una brecha para que usted pueda iniciar. En este caso, pues para que yo pueda empezar a trabajar, ¿sí? Lo que pasa es que, pues bueno, hay personas, yo estoy entre esas personas que la imaginación como que no me fluye para el diseño, a mí no me fluye la imaginación. Mientras que si yo parto por algo ya hecho, puede que yo que la escoja rápido y avance, ¿sí? Entonces como que me hagan una brechita y yo básicamente arranco por ahí. Por decirlo así, ¿listo? Hay otros que tienen una imaginación muy grande, lo cual básicamente hacen esto. Seleccionan y suprimir. Y trabajan ahí. Si me van a entender, hay personas pues muy chévere por ellas y bienvenidos, ¿no? La idea es que trabajen y sigan explorando esa creatividad. Vamos a darle archivo e imprimir, por ejemplo. Vea, ¿sí ve cómo él me intenta acomodarlo todo? O sea, es muy práctico, es muy bacano, es muy interesante. En una misma hoja, básicamente esta hoja la doblamos por aquí, por la mitad y básicamente ya está todo hecho. ¿Sí? La parte interna y la parte externa, para que tengan en cuenta. ¿Listo? O sea, que si quieren hacer 20 tarjetas, son 20 hojitas. Y ustedes pueden manejar un bond más gruesito, de más gramaje, para que sea más gruesito y le quede una tarjeta hecha y derecha, bien hermosa. ¿Listo? O sea que ya no hay limitaciones. Publisher es para esto. Publisher es para poder trabajar cualquier tipo de publicidad, pero de una manera un poquito más casera, una manera más agradable, más sencilla, desde la comodidad de su casa, sin necesidad pues, de mandar a hacer los trabajos. Tengan en cuenta que si ustedes quieren hacer algo mucho, mucho más profesional, les recomiendo programas como Illustrator o Corel. El curso de Corel ya está publicado, el de Illustrator todavía no lo he hecho. Pero bueno, pueden hacerlo, ¿listo? Muchachos, básicamente es como la introducción a Publisher. No sin antes decirles el comando, lo voy a guardar. Hay un comando rápido para abrir Publisher que es oprimiendo inicio R, ¿sí? Y escribiendo mspub, así como está en este momento en esta ventana. Al darle a aceptar, él automáticamente me abre Publisher. Listo, tengan en cuenta inicio R y mspub. Es una manera rápida de abrir el programa. ¿Listo? En todos los cursos de la Office siempre lo explico un comando rápido. Vale, muchachos, cualquier cosita que necesiten, con mucho gusto en los comentarios, cualquier otro capítulo, bienvenidos, ¿listo? Pero ya les que exploren todo ese conocimiento que es para todos. Que tengan un excelente día, muchachos. Hasta luego. Bien, teníamos entonces ahí el video introductorio que nos habla un poco acerca de qué cosa es Publisher. Bien, pregunto entonces, ¿qué tipo de tareas, qué tipo de actividades podemos realizar dentro de esta aplicación, la cual pertenece al paquete de Microsoft Office? ¿Alguien? ¿Su participación? Ok, puede activar su micro. Disculpe, bueno, según yo he escuchado, es que podemos hacer tarjetas de invitación. Ok, sí, Bueno, ¿verdad? nos sirve bastante para hacer una tarjeta de invitación, ya que a veces muchos queremos hacer una tarjeta de invitación y a veces no tenemos la economía para poder pagarlo. Y mira, qué bueno saber que hay una aplicación donde nosotros podemos generarlo
nosotros mismos a nuestro gusto y modificarlo todavía. Correcto. Sí, es verdad, dado que la aplicación pues cuenta con una serie de plantillas que son diseños preestablecidos. Entonces, como decía el joven en el video, ¿no? Si eres una de las personas que de repente no, hay gente que no tiene pues muy desarrollado la capacidad de crear contenido, de crear elementos por un tema de, digamos, de creatividad, pues el hecho de que uno tome como referencia una plantilla, creo yo que es un punto de partida para que nos dé la idea de qué otros elementos podemos colocar, de repente combinar el tema de colores, ver en parte el tema de la estructura, si podemos acompañar con ciertas imágenes, ¿no? Y en cierta manera, pues Publisher nos va a ayudar en ese sentido a crear no solamente tarjetas de invitación, sino también afiches publicitarios. Podemos crear un pequeño catálogo de productos o crear tipo un boletín informativo, ¿no? Como por ejemplo, digamos que quieres hacer un tríptico o un díptico, pues lo puedes diseñar tranquilamente dentro de esta aplicación, dentro de Publisher. Así como también se podría crear un boletín informativo, ¿no? Tipo periódico mural, pues se puede tranquilamente diseñar también dentro de esta aplicación. Nos comenta Marjorie Castillo, dentro de Publisher también podemos crear sobres, cartas, y sirve para realizar también, nos dice, la publicidad de una forma mucho más, digamos, sencilla, ¿sí? Por así decirlo, dentro de esta aplicación, ¿no? Quizás sin tener tantos conocimientos en el tema de diseño, podemos utilizar esta aplicación para poder hacer ese tipo de tareas o de actividades con este programa, ¿no? Bien, jóvenes, como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber un propósito, una finalidad o logro. Lo que se busca con esta sesión al término de la misma es que ustedes como estudiantes puedan no solamente crear documentos en Publisher, sino también poder editar documentos o trabajos quizás de otros autores, como por ejemplo cuando utilicemos en algún momento el tema de plantillas, que lo vamos a ver el día de hoy, y cómo es que a raíz de una plantilla nosotros podemos hacer la edición de ese documento y generar así nuestro propio documento en Publisher, de acuerdo al diseño que querramos nosotros diseñar, ¿no? Bien, veamos cuál es el temario para esta sesión. Los temas que vamos a abordar básicamente son definir qué cosa es Publisher. Vamos a dar una definición de esta aplicación. Vamos a ver los usos que se le pueden dar a Publisher. También vamos a revisar cuáles son sus características que tiene esta aplicación, así como también el entorno, ¿no? El manejo de la aplicación, el manejo de la herramienta mediante un caso que vamos a plantear donde vamos a tener que diseñar un boletín. La recomendación que yo siempre les hago cuando los estudiantes quieren aprender, digamos, a usar el tema de la herramienta de Publisher, no es complicado el uso de la herramienta, es sumamente sencillo. Lo que más te va a demorar quizás es hacer el diseño, es elaborar el prototipado, es diseñar la estructura de tu boletín, de tu informe o de tu afiche. Entonces, para un afiche o un boletín o una carta de invitación o un sobre o lo que fuere, yo creo que primero tienes que tener en cuenta cuál es el tema principal, cuál es el tenor, cuál es la importancia de ese documento. O sea, ¿en qué se orienta? ¿Qué cosa es? ¿Es una tarjeta de invitación? ¿Es un tema de repente de investigación que te han pedido que elabores un afiche, en este caso, de índole académico, como por ejemplo un boletín de noticias o un boletín informativo? Entonces, tienes que tener tú claro, en primer lugar, cuál es la temática. Una vez que ya sabes cuál es la temática, la segunda recomendación que yo te pido es que busques información respecto a ese tema. Si es para un boletín y te dejan, digamos, un trabajo de investigación, como por ejemplo, podemos mencionar de repente, buscar información sobre la diabetes, o sobre el cáncer, o de repente sobre el VIH, o de repente sobre el virus del papiloma humano, o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Pues lo primero que tienes que hacer es buscar información, empaparte de información acerca de tu tema, para que tú hagas el resumen correspondiente, para que tú hagas la síntesis correspondiente sobre el tema que tú quieres abordar.
¿no? Tienes que entonces que centrarte no solamente en la temática, sino también tener información para poder elaborar este documento. Y también implica tener imágenes. Hay que, digamos, tener la paciencia de buscar cuáles van a ser las posibles imágenes que van a ir acompañado dentro de nuestro boletín que vamos a diseñar, ¿no? Teniendo todos los insumos, que es la información, las imágenes, del tema del cual vas a desarrollar, lo otro ya es simplemente diseño, que es básicamente la distribución de los objetos, de los elementos dentro de, en este caso, el área de trabajo dentro de Publisher. Y de esa manera, pues podríamos estar diseñando nuestro documento, ¿no? Bien, definición. Publisher, entonces, decimos que es una aplicación que forma parte de la suite del paquete de Office, de Microsoft Office, el cual nos va a permitir modificar documentos, crear documentos, hacer publicaciones de esos documentos e incluso hacer uso de plantillas prediseñadas, pues que tiene nuestra aplicación de Publisher. Bien, hablemos de los usos de esta herramienta. Publisher es una excelente aplicación que nos va a permitir no solo crear publicaciones de aspecto profesional y sobre todo con mucho detalle visual sin invertir, digamos, tiempo y sobre todo dinero, ¿no? Dado que en algunas aplicaciones que existen tienen un costo por un tema de funcionalidad y de alguna manera, pues, no solamente el uso de, digamos, dicha aplicación podría ser de repente un tanto complicada, ¿no? Cuando es una aplicación web. Bien, para poder crear cosas sencillas como tarjetas de felicitación o etiquetas o proyectos más complejos como inclusive anuarios. Ya, un anuario ¿qué es? Es como tener un calendario con todas las fechas que probablemente se van a realizar dentro del hospital o dentro de la clínica, o de repente pues podríamos también tener una agenda o un calendario donde tengamos identificados los días feriados, por decirnos un ejemplo. Entonces, ese tipo de anuario, ese tipo de calendario, pues también podríamos crearlo dentro de la aplicación de Publisher, ¿no? Muy bien, en ese sentido entonces son muchos los usos que podemos darle pues a esta herramienta, ¿no? ¿Cuáles son las principales características que tiene Publisher? Una de ellas es el aspecto de nivel profesional que tiene la aplicación, sobre todo cuando vamos a trabajar con textos, con formas, con imágenes, la capacidad también de poder utilizar fondos e imágenes de alta resolución, así como también poder utilizar herramientas de fusión de correo, herramientas de personalización. También se puede arrastrar y soltar la importación e intercambio de imágenes, como también se puede, pues, verificar, ¿no? Digamos, tener una regla detallada, ¿no? Dentro de Publisher cuenta con una regla para poder ver, en este caso, los márgenes, por decir, ¿no? Y poder tener mayor precisión al momento de diseñar los objetos. Por otro lado, pues otra de las características tiene que ver con las capacidades de intercambio de documentos. Esta es una aplicación que facilita pues el intercambio de documentos, de archivos, ¿no? Por decir. Bien, por otro lado también permite importar fotos, permite entonces traer fotos dentro de la aplicación. Lo podemos hacer vía online, es decir, en línea, ¿no? Hacerlo desde Facebook o Flick, ¿no? Que es la otra aplicación, Facebook y Flick, ¿no? Que son básicamente esas aplicaciones que podemos usar las imágenes que están dentro de esas plataformas, pero obviamente nos va a pedir un proceso de verificación antes de llevar a cabo, en este caso, el proceso de importación de imágenes, ¿no? Bien, ¿cuál es el entorno de Publisher? ¿Cuál es el entorno que tiene esta aplicación? Ya, si tú puedes observar, esta primera parte es casi muy similar, digamos, a lo que vendría a ser el entorno, ¿no?
de, por ejemplo, PowerPoint o, por ejemplo, Word, que tiene la barra de acceso rápido en la parte superior, que tiene también el diseño de las pestañas o cintas, así como también las diferentes opciones que agrupa cada una de las fichas, ¿no? Tiene su propio grupo de opciones. Entonces tenemos la barra de acceso rápido, esta barra de herramientas, tenemos las pestañas, tenemos también la cinta de opciones, tenemos el panel de navegación, aquí creo que es casi similar a PowerPoint, y también tenemos la barra de estado, ¿no? De la aplicación, y también está el ampliador, ¿no? Estas opciones de poder ampliar el área de trabajo, ¿sí? Se puede también hacer manipulando las opciones del zoom. Luego tenemos el área de trabajo propiamente dicho, y también tenemos la regla. La regla tanto en posición vertical como horizontal. La regla nos sirve básicamente para poder medir la distribución de los elementos dentro de este espacio de trabajo. Bien, ¿cómo utilizar una plantilla? Una vez abierto la aplicación de Publisher, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el menú archivo nuevo. Y ahí lo que vamos a encontrar son dos opciones. El poder crear, en este caso, la plantilla, podemos crear el archivo usando una plantilla y de alguna manera podemos trabajar con esa plantilla ya creada, proceder a su edición, pues sería, digamos, una de las alternativas para poder trabajar con plantillas, o bien podríamos descargar las plantillas en línea que existen, obviamente, con su cuenta verificada, ¿no? De acceso, pues, a la nube, ¿no? Tenemos que tener conexión para poder descargar las plantillas que están en el cloud, que están en la nube. Sin acceso a internet no podríamos hacer nada de eso, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Cómo crear un documento en Publisher? Bien. Entonces, nos vamos a ir a la opción de crear y allí vamos a tener que acceder al lienzo, al área de trabajo, porque recuerda que cuando tú decías menú archivo nuevo o clic en la ficha archivo nuevo, se crea pues un documento en función a lo que tú hayas seleccionado, ya sea pues un documento en blanco o, repito, un documento en base pues a una plantilla. ¿Estamos claros? Muy bien, jóvenes. Una vez entonces que nosotros hayamos elegido, por ejemplo, crear un documento en Publisher con el uso de una plantilla, ya accedemos directamente al entorno de trabajo. Y si tú te puedes dar cuenta, en esta parte es casi exactamente igual a las opciones, por ejemplo, de PowerPoint o a las opciones, por ejemplo, de Microsoft Word, ¿correcto? Porque tiene la misma apariencia. Vamos a suponer que de repente Magali Poma, ¿no? Quiere elaborar, por decir, una tarjeta de invitación, quizás para su pareja o para su enamorado, qué sé yo, ¿no? Y ella considera que de repente su mensaje sería mucho más atractivo si es que va acompañado con una imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la imagen que se ha incorporado a ese documento en Publisher, pues me parece que es una foto de unas orquídeas, ¿no? Y ahí han puesto, por ejemplo, el texto "pienso en ti". Entonces, los elementos, digamos, que queremos nosotros posicionar sobre el documento de Publisher va a estar en función al tenor del contenido, ¿no? Del mensaje, de qué cosa es lo que tú quieres, digamos, colocar, publicar, establecer dentro de ese documento. ¿Se entiende? Por ejemplo, si esto es una tarjeta de invitación para que de repente Magali se reúna pues con su pareja o con su señor enamorado, qué sé yo, ¿no? No le va a mandar pues
tarjeta de invitación donde la imagen pues sea unas flores color negro, ¿no? Porque eso indicaría más bien que el usar imágenes en color negro o que toda la tarjeta sea de repente en esos colores, que de repente es una invitación, una tarjeta de invitación pues de repente a un sepelio o a una misa, ¿no? O sea, tiene que ver mucho también el tema de los colores, el tema del diseño que tú elabores, ¿no? Porque ello es lo que va, digamos, a expresar el mensaje final, ¿no? Con el cual se va a quedar, pues, el usuario, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Ok. Una vez entonces que tú has creado tu documento, digamos, Publisher, lo otro que podemos hacer si es que estamos usando una plantilla es proceder a la edición del documento. Y esta edición pasa desde el hecho de poder incorporar un cuadro de texto o poder en este caso incorporar una imagen o poder de repente agregar un párrafo, un texto. Ya ese proceso de edición lo tenemos que hacer en función de cuál es el tenor, cuál es, digamos, el tipo de documento que queremos crear, si es una tarjeta de invitación, si es de repente, pues, una tarjeta de invitación, ya sea pues a un sepelio o a un cumpleaños, una tarjeta de felicitaciones, ¿no? Etcétera. O sea, hay muchas razones por las cuales se puede diseñar, digamos, una tarjeta de invitación del tipo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Bien, dentro de Publisher también podemos insertar imágenes. Y si bien es cierto, lo que le va a dar vida en cierta manera a un documento o a cualquier tipo de anuncio o afiche o boletín que tú estés elaborando, va a primar mucho el tema de los colores que tú incorpores en tu imagen, ¿no? Más aún si se trata pues de, como se dice, de promocionar de repente algún plato, alguna bebida para un restaurante, etcétera. Más aún si hay un compromiso y sobre todo dinero de por medio, ¿no? Porque a veces hay empresarios que mandan a diseñar un botín, digamos ahí, ¿no? O de repente quieren poner una imagen donde tenga que ver un maletín, ¿no? Y de repente, oye, pero el maletín, ¿qué tiene que ver acá si esto son comidas, si esto es de repente un restaurante? O sea, no hay mucha relación de repente. Entonces, hay que de alguna manera también ser, digamos, empático con las imágenes, ¿no? Que vamos a emplear, ¿no? La imagen dice que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, una imagen que tú incorpores con una buena resolución, con colores nítidos, que no esté la imagen pixeleada, pues tu anuncio, tu afiche, tu documento, tu tarjeta de invitación, etcétera, va a ser de alguna manera de mucha mayor calidad, ¿no? En el tema de la resolución. Entonces, repito, siempre, si es posible, utilicen imágenes de repente que tengan una resolución adecuada para que no se distorsione al momento de repente de poder insertarlo pues dentro de Publisher. Bien, existen dos formas de poder insertar una imagen. Podemos insertar la imagen en línea, es decir, desde internet, ¿correcto? O podemos insertar una imagen desde el propio equipo. En el caso de insertar una imagen desde internet, eso significa que lo van a tener que descargar, obviamente, la imagen y proceder a su, digamos, inserción, ¿no? Dentro del documento. En el caso de insertar imágenes online, significa insertar imágenes en línea, debemos de seleccionar el menú insertar, irnos a la opción de imágenes y luego ir a la opción nuevamente de insertar imágenes online. Bien,
Entonces, uno busca las imágenes, lo puedes buscar previamente en la galería o descargarlo desde tu propio OneDrive. El OneDrive es un espacio virtual, no te olvides, desde el cual podrías tú, en este caso, insertar una imagen. Acuérdate que el OneDrive es muy parecido al Google Drive. El Google Drive es un espacio de almacenamiento virtual que nos da Google para poder nosotros, en este caso, acceder no solamente a la información que nosotros podemos enviar por correo electrónico, sino que esta empresa nos da un espacio virtual de almacenamiento en datos. Y de esa manera, pues, podemos subir nuestros archivos a ese espacio virtual y desde ahí enviarlos o descargarlos cuando lo necesite, ¿no? Bien, otra herramienta interesante tiene que ver con vincular cuadros de texto. Dentro de Publisher podríamos tener varios cuadros de texto y hacer que estos se unifiquen o se combinen, ¿no? Y de esta manera podríamos crear luego lo que se llaman pues los dípticos o trípticos, ¿no? Bien, en este caso tú puedes tener un cuadro de texto con información y si es que este no alcanza dentro del área de trabajo, dibujas un segundo cuadro de texto y luego puedes ambos objetos vincularlos para dar, digamos, la apariencia que es un solo párrafo que está dividido, ¿correcto? Ya, entonces es por eso que se está digamos, planteando la opción de que pueda trabajarse el texto ya sea de forma corrida vertical o de forma corrida, en este caso, horizontal, ¿no? Ya tiene que ver un tema de orientación del cuadro de texto. Bien, para poder vincular nos dice lo siguiente, ¿no? Si tienes un texto demasiado amplio, quieres que se ajuste a un cuadro de texto, seleccione o cree otro cuadro de texto y vincúlelos. Haga clic en el botón de desbordamiento. El cursor cambia en ese momento a una jarrita, ¿no? Así fuera, digamos, como si fuera un potecito, ¿no? Como un pote o una jarrita que al hacer clic inmediatamente el texto va a seguir el mismo recorrido, ¿no? Que puede ser en este caso de forma horizontal. Por ejemplo, si es un tríptico el que quieres crear, pues puedes hacer de esa manera, tener 3 cuadros de texto, podamos vincularlo, ¿no? Y en cierta manera distribuir mejor los elementos. Bien, ¿cómo recortar una imagen? A ver, veamos. Para poder recortar una imagen, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen. Hacemos clic en formato de herramienta de imagen y luego nos vamos a la opción de recortar. Aquí debemos usar los controladores de recorte. ¿Para qué? Para cambiar el tamaño de la imagen. ¿Quiénes son los controladores de recorte? Son estos nodos negros, ¿no? Estos puntos negros que se llaman controladores de recorte. Estos pueden cambiar el tamaño de la imagen en función a cuál es el área que de repente nosotros querramos recortar, ¿no? De la imagen que se tenga. De repente no queremos toda la imagen, sino un fragmento de ella, ¿no? La parte superior, la parte inferior, la parte central, etc. Y eso pues se podría recortar tranquilamente con la opción de recortar imagen. Una vez que ustedes han fijado el área de repente de recorte de la imagen, lo único que tienen que hacer es un doble clic y la imagen queda recortada. Bien, otra de las características nos dice, ¿no? Arrastre un controlador de nuestro centro para recortar ese lado. Mantenga presionado la tecla B y arrastre un controlador de centro para recortar los dos lados de forma, en este caso, de forma uniforme, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que todos los elementos estén cuadrados
¿no? Y que calcen perfectamente en el espacio asignado, ¿no? Una vez que ya tú has configurado todo eso, pues haces clic fuera de la imagen que deseas recortar. Entonces, de esa manera, pues, podemos recortar la imagen. Bien, a las imágenes dentro de Publisher también se le puede, profesor, asignar efectos. Sí, también se le puede asignar efectos. Efectos ya sea de 3D, efectos de sombra o efectos de iluminación, dependiendo, en este caso, de qué tipo de efecto querramos asignar a nuestra imagen. Y hacer no solamente el objeto, que si bien es cierto es la imagen, pues también puede tener una perspectiva y giro en tercera dimensión. Ya, ojo que eso también es posible dentro de Publisher. Bien, lo que tenemos entonces que hacer primero es seleccione una imagen, 2, haga clic en el formato de herramientas de imagen, nos vamos a la opción de efectos de imagen, y allí vamos a seleccionar las opciones del efecto sombra, efecto reflejo, efecto iluminación, efecto bordes, bisel, ¿no? Bordes suaves, bisel o inclusive giro 3D. Bien, ¿cómo agregar efectos a un texto? Podemos agregar efectos de sombra, efectos de reflejo, efectos de iluminación y también de bisel al cuadro de texto. Lo único que necesitamos es que se seleccione el texto al que en realidad deseamos aplicar el formato. Ok, ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, han diseñado el texto, ¿no? Han puesto ahí título y si te das cuenta, pues tiene un efecto de reflejo, como si fuera, digamos, un traslúcido. ¿Ok? Bien. Una vez entonces que seleccionamos el texto, el cuadro de texto al cual deseamos asignar el formato, nos debemos de ir a la opción de formato de herramientas de cuadro de texto, nos ubicamos en la opción de efectos de texto y ahí podemos seleccionar el efecto sombra, el efecto reflejo, el efecto de iluminación, y de esa manera pues también podríamos seleccionar en este caso el efecto que hayamos nosotros elegido. Pero repito, previamente hay que enseñarle de alguna manera a enseñarnos nosotros mismos de alguna manera a poder aplicar correctamente este tema de efectos sobre los cuadros de texto. Otro punto importante es agregar un bloque de creación. Publisher ofrece cientos de bloques de creación para poder usar en las publicaciones como encabezados, calendarios, bordes y anuncios. Debemos de seleccionar aquí la pestaña de insertar. Luego seleccionamos la opción de bloque de creación y listo. De esta manera pues se crea un bloque de creación. También tenemos las opciones de elementos de página, calendarios, bordes de acentos y también anuncios. Debemos siempre de ver todos los bloques de creación. Para eso debemos hacer clic en nuestra biblioteca de bloques de creación y luego seleccionar la opción que dice bloque de creación en la biblioteca. Y después clic en el botón insertar. Y de esa manera pues crearíamos nuestro bloque de creación. Entonces, en el tema que nos dice cómo crear o editar páginas principales, una vez que hemos utilizado una página maestra dentro de nuestra publicación, debemos irnos a la opción de diseño de página, páginas principales, editar página principal. ¿Para qué? Para poder proceder a su edición de esa página principal, ¿no? En la ventana de la página maestra mediante la adición de elementos. Elementos como encabezados y pies de página. ¿Ok? Bien. Entonces, son un poco el tema de las opciones, ¿no? Que nos da Publisher para poder editar una plantilla o, digamos, poder incluso hacer el proceso de edición sobre el área de trabajo.
Bien, a continuación tenemos algunas opciones de páginas principales, el mensaje final que queremos colocar en el afiche, ¿no? Por ejemplo, acá han editado el texto y le han puesto feliz cumpleaños mamá, con todo cariño de todos nosotros, ¿no? Pero si tú observas aquí, parte de una plantilla, o sea, parte de un formato prediseñado, ¿no? Vamos a pasar a la actividad sincrónica. Vamos a revisar el programa de Microsoft Publisher dentro de la explicación teórica que les estoy dando, que les he comentado. Es un programa que pertenece a la suite de Microsoft Office, que es un programa que pertenece al paquete de Office. Pues vamos a desarrollar el día de hoy un ejemplo. Un ejemplo sobre cómo crear un boletín dentro de Microsoft Publisher de una manera sumamente sencilla, sumamente práctica, donde el único requisito que se les pide es simplemente tener creatividad para el diseño de un afiche o de un boletín. Justamente como hay muchos usuarios que de repente me pueden decir, o muchos estudiantes que me pueden decir, profesor, la creatividad a mí no me fluye. No todos somos creativos, pero no te sientas mal, porque Publisher te da la opción de que a raíz de un documento plantilla, tú puedas simplemente hacer el proceso de edición y crear tu boletín o tu afiche sin problema alguno. Y a ello vamos. ¿Cómo hacemos para abrir el programa de Microsoft Publisher? Atención, Windows R. Lo primero que tienes que hacer es abrir el cuadro de diálogo, ¿no?, de ejecutar. He dicho Windows R y estoy abriendo la ventanita de ejecutar. Y aquí vas a colocar la palabra MSPUF. Se escribe MSPUF, PV. Algunos dicen MSPAF, ¿no? Puede ser en minúscula o puede ser en mayúscula, como tú lo escribes. Y este viene a ser la ruta del ejecutable, es decir, viene a ser, digamos, el nombre del archivo ejecutable de la aplicación de Microsoft Publisher. Entonces, simplemente hacemos clic ahí y esperamos que cargue el programa. Y ahí está. Ya estoy dentro, en este caso, del entorno de Publisher. Lo primero que tengo que tener en cuenta aquí es que tengo que crear un nuevo documento, ¿sí? Atención, tengo que crear un nuevo documento. Y para crear un nuevo documento, mira, tienes dos opciones. Puedes crear un documento en blanco, es decir, partir de cero, o puedes crear un nuevo documento basado en el uso de plantillas. Y mira lo que voy a hacer yo acá. Estando dentro de la opción de nuevo, acá hay una opción que dice más plantillas. Haces clic ahí en la opción de más plantillas y vas a observar que el programa te carga una serie de plantillas, una serie de diseños que ya existen, donde tú simplemente vas a usar una de esas plantillas para hacer el proceso de edición, para hacer el proceso de modificación del contenido de lo que quieras crear, ya sea una tarjeta de invitación a un cumpleaños, una tarjeta para una reunión, ya sea de repente pues un folleto, un boletín, etcétera. Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Se entiende esta parte? Repito, menú archivo, nuevo, y aquí te vas a la opción donde dice más plantillas. Y estas plantillas están ordenadas, mira, por categoría. Tengo, por ejemplo, la categoría personal. Y aquí me carga algunos modelos de plantilla personal. Por ejemplo, esta es una tarjeta de invitación de feliz cumpleaños, ¿no? Tiene un color, tiene uno. Entonces, para crear, digamos, un documento en Publisher, sea un anuncio publicitario, sea de repente, pues, una tarjeta de invitación, sea de repente, en este caso,
por decir, un boletín, tienes que tener en cuenta, básicamente, qué tipo de documentos es el que vas a realizar, el que vas a crear. Y ahí parte todo. Si tú ves que quieres hacer, digamos, una tarjeta de invitación para un cumpleaños, entonces te recomiendo que utilices de repente este modelo, el que dice invitación a cumpleaños. Pero si es un diseño que tiene que ver con un boletín o con un afiche informativo, entonces digamos que el diseño más adecuado sería justamente el que se encuentra en la opción donde, a ver, vamos a buscarlo acá. Acá, por ejemplo, tenemos eventos. Hay una plantilla que es muy interesante, jóvenes, vamos a ver si la encontramos, que nos habla justamente para crear boletines, ¿no? Los boletines informativos tienen justamente por necesidad, pues, informar sobre un tema en particular, ¿ok? Entonces acá, mira, vamos a buscar aquí dentro de estas categorías, porque son varias categorías, conjunto de diseños, por ejemplo, acá tenemos una galería. Acá hay uno, dice boletín de diseño civil, es un modelo. Este es otro modelo de boletín, ¿sí? Ya, vamos a buscar otro modelo que más o menos se asemeje a lo que yo quiero justamente crear. Por acá tengo lo que se llaman etiquetas. Ya, esto no. Vamos atrás. Eventos. Esta es otra categoría de eventos. Tiene algunos diseños, ya, pero lo que yo quiero crear es un boletín. Entonces me voy a ir acá a la opción que dice papel. Vamos a ver qué galerías tenemos, qué modelos tenemos. Atrás, empresa. Y acá hay uno que habla de empresa. Mira, este de acá. En la categoría empresa, atención, en la categoría empresa vas a encontrar este de aquí, el que dice boletín de correo electrónico. Voy a hacer clic ahí, ¿ya? Boletín de correo electrónico. Y mira, ¿qué sucede? Me está cargando el diseño, está cargando la plantilla, ¿no es cierto? De este tipo de boletín, ¿no? De este diseño, de esta plantilla. Lo selecciono y hago clic en el botón crear. Espero un momento que Microsoft Publisher cargue esa plantilla en pantalla. Esperamos un momento y ahí está. Ya tengo la plantilla, ¿no? En este caso que he seleccionado, simplemente para llevar a cabo el proceso de edición. Mira, y ahí está. Este es el modelo de plantilla que en este caso pues voy a utilizar. En la parte inferior tienes lo que se llama el zoom, el ampliador. Entonces tú acá simplemente lo que haces es ampliar, ¿no?, el documento, y sobre esta plantilla ya yo puedo, en este caso, hacer mi proceso de edición. Por ejemplo, hoy que estamos, 27 de enero. Entonces tú acá simplemente haces clic y dices lo siguiente: fecha 27 de enero. ¿Ya? Haces clic hacia abajo, arrastras ahí un poquito para poder ver el cuadro de texto. Y simplemente lo modificamos. Decimos del 2023. ¿Ya? Entonces aquí digo, la fecha es 27. Ponemos al centro. Todo esto de acá lo puedo colocar en negrita. Ahí está, en negrita. ¿Ya? Y esto simplemente le voy a cambiar el color. Por decir, mira, este color de acá. Y ahí está. Ahí tengo el color. ¿Sí? Ahí está el color. Y por acá me pide, por ejemplo, lo que se llama, pues, el logotipo, ¿no? En este caso me dice cuál es el logotipo que quieres utilizar o que quieres emplear. Por ejemplo, yo quiero el logotipo del instituto. Quiero el logotipo que dice aquí Carrión. Entonces, voy a utilizar la herramienta de recorte.
¿sí? Utilizo la herramienta recorte. Acuérdate que la herramienta recorte pertenece, en este caso, a los accesorios de Windows, ¿sí? Muy bien. Y estando aquí con la herramienta recorte, voy a elegir el modo de recorte rectangular y digo nuevo recorte. Al hacer clic en nuevo, la pantalla se pone translúcida, mira, y yo simplemente lo que voy a hacer es recortar la imagen. Y ahí está. Ahora le digo edición, copiar. Y aquí simplemente lo que hago es pegar la imagen y lo voy a colocar aquí en la sección donde dice sustituir con logotipo. Selecciono el texto, tecla suprimir y simplemente voy a colocar la imagen apoyándome con el teclado direccional. Y ahí está, bien. Ahora, si tú consideras que la imagen la quieres recortar, te vas a la opción de formato, selecciona la opción de recortar, mira, y lo que haces es recortas los nodos, conforme tú ves aquí, ahí está, recorta los nodos de lo que vendría a ser, en este caso, el logotipo. Y la fecha lo voy a colocar un poquito más arriba. Con el teclado direccional puedes subir y puedes bajar tranquilamente el tema de la posición del objeto. ¿Estamos? Profesor, si quiero colocar una línea divisoria, ¿a dónde me voy? Te vas a la ficha insertar. Y aquí en la ficha insertar, mira, tienes la opción que dice insertar línea. Seleccionas la línea, haces un clic y simplemente lo que vas a hacer es arrastrar. ¿Ya? Y listo. Ahí tengo mi línea. ¿Esto para qué es? Para definir lo que vendría a ser pues el encabezado. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende? Si la línea está muy grande, mira, lo disminuyes. Ya, esto recuerda que se da en pulgadas. Por ejemplo, 4.75 pulgadas. Ahí está. Y ahora yo quiero cambiar el color de la línea. ¿A dónde me voy? Seleccionando la línea, te vas a la opción que dice formato de forma. Y en formato de forma dice color de contorno de la forma. Entonces yo voy a elegir el color turquesa que es característico del instituto. Pero como no veo ninguno de los colores que están aquí, me voy a la opción que dice más colores de contorno. Seleccionando la línea, yéndonos a la ficha formato de forma, yéndonos a la opción de contorno de forma, he accedido a la ventana de colores. Entonces yo aquí voy a elegir más o menos el color, que es un color medio turquesa, que se asemeje a los colores de nuestra casa de estudios. Entonces digo que yo creo que es este tono de acá, pero en personalizado lo voy a bajar la intensidad ligeramente, ahí más o menos. Y listo, digo aceptar. Si veo que el tono es muy claro y debe de ser un poquito más oscuro, me voy nuevamente a colores de contorno, más colores, y simplemente bajas en la opción de personalizado hasta más o menos tener de repente el tono que estamos buscando. ¿Estamos? Repito, esto lo haces en la opción de más colores, color de contorno. Ya tú acá tendrías que ver cuál sería de repente el tono que nos conviene colocar. Digamos que sea ese. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos claros con el tema de los colores? Siempre seleccionando, repito, siempre seleccionando el tema del objeto. El objeto tiene que estar seleccionado para poder darle el tono. ¿Listo? Aquí me dice el título, ¿no? El título. ¿De qué cosa quiero hablar? A ver, jóvenes.
Para diseñar un boletín, lo primero que tú tienes que tener en cuenta son dos cosas. Punto número 1, tienes que saber cuál va a ser el tema o cuál va a ser la temática que vas a abordar en ese boletín. Entonces, el primer requisito es la temática, el tema, el primer punto. Pregunto, una vez que he elegido el diseño, porque primero he partido por el diseño, ¿verdad? Ya tengo el tema. Profesor, ¿de qué cosa vamos a hablar? ¿Cuál es el tema que vamos a abordar en este boletín? ¿De qué vamos a hablar dentro de nuestro boletín que vamos a diseñar? ¿No? Porque por ahí tengo que partir. Yo tengo que saber con exactitud, profesor, yo tengo que saber con exactitud cuál es el tema que voy a abordar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que yo quiero hablar sobre el tema de el tumor cerebral. ¿Ya? Ese va a ser mi tema. Entonces digo, ok, el tema lo tenemos, sí. Vamos a hablar sobre el tumor cerebral. Ese es el tema. Ya. Una vez que nosotros tenemos definido el tema del cual vamos a abordar, pregunto, ¿cuál sería el siguiente punto a tener en cuenta para poder diseñar nuestro boletín informativo? ¿Cuál sería el siguiente requisito que debes en todo caso de tener tú en consideración antes de diseñar tu boletín? Ya tienes el diseño, ya lo elegiste, ya sabes cuál es el tema del cual vas a abordar, el tumor cerebral. Pregunto, ¿cuál sería el siguiente requisito o el siguiente punto a considerar al momento de diseñar mi boletín? A ver, ¿quién me puede decir? El subtítulo. No. Empieza con T y termina en A. La T. Temática, el contenido. La temática. Muy bien. ¿Y la temática qué cosa es? La información, como lo acabas de decir, el contenido, el meollo del asunto. O sea, ya tengo el tema, profesor. ¿Cuál sería el siguiente requisito a considerar para hacer mi boletín? Tener la información. O sea, tienes que enfocarte, ¿no? Tú como estudiante tienes que hacer también la labor de investigador. Yo tengo que investigar de este tema. ¿Y qué cosa es el tumor cerebral? ¿Y de qué trata? ¿No? ¿Y cómo se origina este tipo de anomalía en el cuerpo humano? Busco información, me empapo acerca del asunto, del tema, de la temática. Ya tengo la temática, tengo el tema, pero lo que me falta ahora es básicamente tener información al respecto, porque con esa información me va a servir de insumo para poder yo luego elaborar o estructurar el contenido, ¿no? De mi afiche o de mi boletín. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Está claro, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, para esta semana de clases jóvenes, yo les voy a presentar varios temas. Son como 5 o 6 temas, de los cuales ustedes van a elegir uno nada más. Y de ese tema, tú vas a elaborar tu afiche, tu boletín informativo. ¿Estamos? Entonces acá yo voy a poner como título, he puesto, ¿no?, el tumor cerebral. Muy bien. Esta parte es muy similar a como que tú estuvieras en Word, mira, seleccionas el texto, ¿sí? Aquí tienes las opciones de lo que son, pues, el tema de colores. Le voy a poner, por decir, este tono, que es un rojo intenso, ¿sí? Digamos que quiero trabajar con ese tono, o de repente quiero trabajar con otro color, un color de repente medio azul, ¿no? Ya el tema de colores ya lo dejo a tu criterio, ¿ya? En este caso,
podría ser de repente un azul, podría ser de repente algún otro color que tú consideres necesario, consideres pertinente, o simplemente trabajar con algún color en particular, ¿no? Yo lo voy a colocar con este rojo intenso porque hace referencia mucho, los tumores cerebrales, por ejemplo, conllevan a veces a lo que es el desarrollo de un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, como para resaltar y como para hacer énfasis en el lector, voy a usar este tono, este color un poco intenso. Listo. Luego he puesto debajo un subtítulo que dice boletín informativo. Entonces aquí, por ejemplo, debajo de este boletín, de repente tú dirás, profesor, yo quiero que este boletín, este texto que estoy colocando acá tenga un color de relleno. Tú le quieres dar a este cuadro de texto un color de relleno, si se puede. ¿Qué haces? Te vas a la opción de cuadro de texto, te vas a la opción que dice formato, en este caso de la forma, y vas a elegir un color de relleno. Digamos que es este color, es medio color naranja. Medio naranja es el que tengo acá. Ok, puede ser ese o puede ser de repente este. ¿No? Yo creo que el naranjita está bien, ya, este de acá. Pero obviamente un color de letra gris no se va a apreciar. Entonces te vas a la ficha de inicio y aquí le pones color blanco. ¿Para qué? Para resaltar. Otro detalle, tiene que ver mucho la posición. Mira, aquí en cuadro de texto está lo que se llama la alineación. Yo voy a seleccionar la alineación en medio, pero el texto no se ha movido, profesor. ¿Por qué no se ha movido? Porque aquí hay una opción que se llama párrafo. Haces clic ahí en párrafo, ok, estando seleccionado el texto, fecha inicio, párrafo. Y aquí en párrafo está lo que se llama el espaciado. Entonces yo lo voy a bajar, vamos a ver si lo ponemos a un punto el espaciado. Ahí está, se ha reducido, pero en la parte superior le voy a poner 3 puntos. Aquí le voy a decir que ligeramente antes del texto existan 3 puntos de espaciado. 3 puntos de espaciado y aquí en la forma del cuadro de texto voy a agrandar un poquito lo que es su tamaño. Vamos a ver si lo ponemos a 0.3. 0.3, entonces me voy a párrafo y aquí lo voy a reducir a 0.2. Ahí está, de tal manera que me quede pues al centro. En el caso de que si la palabra está muy a la izquierda, tú también puedes esto arrastrarlo simplemente, mira, con la regla. Con la regla puedes hacer que el texto un poquito como que vaya más a la derecha. O a través de las propiedades también tú lo puedes bajar. Por ejemplo, 0.2 es ya mucho, son como 2 centímetros, ¿no? Entonces de repente a un 0.05. Ahí está, 0.05 o de repente a un 0.03. Vamos a ver. Y ahí está, una ligera separación. Ya está, profesor, ya tengo entonces mi cuadrito de texto. Profesor, entonces el segundo punto importante es tener la información. Entonces yo previamente, ¿no? Yo ya he buscado información sobre el tumor cerebral, profesor. O sea, lo que yo quiero que quede claro es que para que tú desarrolles tu afiche, ¿no? O tu boletín informativo, tienes que buscar información sobre el tema. ¿Para qué? Para que puedas luego elaborar tu afiche. Créeme que tú vas a, digamos, a demorarte más en buscar información, en buscar las imágenes, en preparar todo, digamos, toda la información, todo el contenido de lo que vas a mostrar. Porque acuérdate que el boletín es simplemente un resumen, es una síntesis, ¿no? Sobre lo que tú quieres informar. Profesor, una pregunta, los boletines se usan mucho para los periódicos rurales, ¿verdad? Sí, de repente dentro de tu carrera de fisioterapia, de repente quieres hablar sobre la esclerosis, ¿no? Entonces haces un boletín, ¿no? Diseñas un boletín de 3, 4 páginas donde expliques paso a paso, ¿no? El tema de la esclerosis, las causas, los factores que dan ese tipo de enfermedad, etcétera.
Y de repente en la clínica o en la posta tienen un periódico mural y tú puedes hacer este tipo de boletines, ponerlo en el periódico para que los pacientes se informen un poco acerca de esa enfermedad, acerca de la esclerosis, por ejemplo. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, me dice, ¿no? ¿Qué es un tumor cerebral? ¿No? Ok. Nos dice, un tumor cerebral es una masa o bulto de células anormales que se encuentran en el cerebro. Perfecto. Existen varios tipos de tumores cerebrales. Algunos tumores cerebrales no son cancerógenos, es decir, son benignos, ¿no? Algunos tumores cerebrales no son cancerosos, dicen, son benignos. Y existen otros tumores, pues, que sí son cancerosos, ¿no? Sí son cancerosos. Y ese tipo de tumores se denominan tumores malignos. Los tumores cerebrales se originan en el cerebro, son tumores que pueden ser primarios o considerados en este caso tumores cerebrales primarios. Y cuando el cáncer, dice, se puede originar, ¿no?, en otras partes también del cuerpo. Luego se extiende esto también hasta el cerebro, causando así pues los tumores cerebrales o secundarios o metastásicos, ¿no? La rapidez del crecimiento, bueno, en fin, me da toda la información. Digamos que todo este es el texto que yo quiero. Este primer texto me parece interesante, resume, es muy directo con respecto al tema. Entonces, ¿qué haces? Mira, clic derecho, copiar, copias el contenido. Y estando en tu boletín, aquí en el diseño, simplemente pegas parte del texto. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer. Profesor, veo que el texto que está en la parte inferior automáticamente va corriendo, va subiendo. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque en la plantilla este texto está anexado automáticamente. Entonces, yo lo voy a borrar porque simplemente abajo voy a colocar otra información. Entonces, esto lo borro hasta aquí. Y aquí voy a decir pegar y le voy a decir conservar solo texto. Y ahí está mi texto. Automáticamente ha ido hacia la parte inferior. Ahí está. Este texto yo lo voy a justificar, pero siempre tenga en cuenta la alineación, ¿no?, que no pase o que no sobrepase el margen. Ahora, lo otro que tienes que tener en cuenta es el tipo de fuente. ¿Con qué tipo de fuente vas a trabajar? Por ejemplo, aquí yo estoy con Arial. Yo no quiero trabajar con Arial. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con la fuente Trebuchet. Entonces, selecciono el texto y le pongo la fuente Trebuchet. Lo mismo con boletín informativo, profesor. Yo no quiero trabajar con Arial, quiero trabajar con Trebuchet. Entonces, le pongo la fuente que quiero trabajar. En este caso es Trebuchet. Y en el caso de la fuente Trebuchet, yo quiero que tenga 0.25 el alto del cuadrito de texto, por decirlo. Ahí está. 0.25, 0.28, digamos. 0.28. Ya está. Y lo otro es que el texto que acabo de copiar, pues también quiero que tenga la fuente Trebuchet, como si estuvieras en Word, exactamente lo mismo. Seleccionas el texto y aquí en la parte superior pones Trebuchet y listo. La fuente, ¿qué fuente vas a trabajar? Voy a trabajar con la fuente 12. En párrafo tienes lo que se llama el espaciado. Yo le voy a decir 6 puntos. Ahí está. Y entre las líneas del párrafo a un espacio. Es decir, entre línea y línea va a ser un espacio. Acepto, más o menos miro cómo va quedando. No, se acopla mucho. Entonces lo voy a dejar a 1.25 con 6 puntos posterior. Y ya está. Y lo otro que voy a elegir es el color del texto. Yo voy a ponerle no negro, sino es un color medio gris, ¿no? Y ahí está. Y aquí voy a poner un subtítulo, ¿no? Un subtítulo. ¿Qué es un tumor cerebral? Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy editando la plantilla.
lo pongo en negrita, cambio la fuente a trebuchet y lo voy a reducir a, puede ser a 16 puntos, ¿sí? No hay problema. Y aquí en el espaciado le voy a decir 0.6. Y ahí está. El color, sí, de mi texto va a tener este color de acá, ¿no? Que es casi el mismo tono que estoy usando aquí en la parte, ¿no? Puede ser ese o le puedes dar de repente, ¿no?, algún otro color en particular, ¿no? De repente el mismo color de lo que estás aquí diseñando, ¿por qué no? Puede ser. De repente el espaciado 6 puntos no te convence, pues le puedes dar 10 puntos. Esto es para separar el texto del subtítulo. Y siempre, como te digo, el tema de la alineación. Esto lo voy a colocar en esta posición. Y lo otro que voy a hacer es eliminar, mira, este objeto, ¿no? Es parte de la plantilla. Y aquí yo voy a traer una imagen. Digamos que esta imagen de acá me parece interesante. Sí, me parece interesante. Entonces lo voy a copiar. Clic derecho, copiar imagen. Y acá le digo pegar. Simplemente pego la imagen. Pregunto, ¿qué pasó con la imagen? ¿Es muy grande o es muy pequeña la imagen? Muy grande. Muy grande, ¿no? Demasiado grande. Pero no te preocupes porque aquí yo lo puedo también recortar y escalar. Estando la imagen seleccionada, mira, te vas a la opción de formato de imagen, se activan las opciones de recortar y simplemente lo que tú haces es recortar, ¿no?, el tamaño de la imagen. Mira. Ahí está. Listo. Quiero que quede de esa manera. Ahora, atención, compañeros. Nunca, nunca hagas esto. Esto no te recomiendo que lo hagas. Observa. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa con la imagen cuando hago así? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pasa con la imagen? Se deforma. Se Distorsiona. se distorsiona. ¿Y es correcto que lo trabaje así? No, No. no es correcto. Entonces, profesor, uy, ¿ahora qué hago? Control Z. Acuérdate, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. ¿Para qué es el control Z? Para deshacer. O lo eliminas y lo vuelves a pegar. No hay ningún problema. Y simplemente vuelves a recortar el área que tú necesitas, que es hasta aquí más o menos, ¿no? El área de la imagen. Y le digo recortar. Ahí está. A ver, un ratito. Vamos a buscar el recorte, la herramienta recortar. Y en los puntos hago el recorte. Perfecto. Profesor, entonces, ¿cómo debería escalar la imagen? Acá, mira, a través de la opción que dice tamaño. Simplemente hago clic aquí en los nodos. ¿Para qué? Para hacer que la imagen se escale de forma gradual. O lo haces por acá, observa, o cuando quieras disminuir el tamaño, no hagas hacia arriba, ni hagas hacia la izquierda, sino así, mira, desde el punto que se encuentra en la parte inferior derecha, simplemente haces clic y arrastras, atención, hacia arriba. ¿Qué pasa con la imagen? Se está escalando de forma proporción. Y ahí está mi imagen. Y digo, ok, entonces yo la imagen quiero que esté ahí. Ahí está. En esa posición. Y abajo, o perdón, detrás de la imagen, hay un objeto. Ese objeto, que es un recuadro sobre todo, lo voy a escalar un poquito. Ahí mismo. ¿Por qué lo voy a poner ahí? Porque quiero que la imagen, en este caso, quede más o menos
de esa forma. Lo voy a agrupar, mira. Entonces, ¿qué hago ahora? El objeto que está detrás, le voy a quitar el contorno, sin contorno. Le voy a quitar el relleno, sin relleno. Y con la tecla Shift y la tecla Clic, voy a seleccionar el cuadro de texto que estaba juntos con la imagen y lo voy a agrupar. ¿Dónde lo agrupas? Acá, en la opción que dice, vamos a buscar aquí la opción que dice formato de imagen. Y aquí dice agrupar, mira acá está, agrupar en formato de imagen. Y listo, lo acabo de agrupar como si fuera un solo objeto. Y estando ya agrupado, tú le puedes dar, si deseas, un contorno al objeto. ¿Se puede dar un contorno? Sí, si deseas, se puede dar un contorno. Pero lo voy a desagrupar porque el contorno solamente quiero que tenga el recuadro y no la imagen. Ahí está. Entonces, antes de, le voy a dar un color para hacer énfasis, ¿no?, a lo que estoy hablando. Puede ser el mismo tono naranja si deseas, o le puedes dar de repente otro tono. Ya lo dejo a tu criterio. Ya lo dejo a tu criterio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, yo estoy trabajando allí con el cuadro de texto. Entonces, más o menos quiero que la imagen quede ahí. Selecciono el cuadrito de texto que está en la parte del fondo, parte de atrás, y voy a hacer que este se gradúe 2.35. Ahí está, pero tiene mucho de ancho. De ancho quiero que tenga, en este caso, 2 píxeles, sí, 2 pulgadas. Vamos a ver, 2 pulgadas, sí, 2 pulgadas. Entonces lo voy a poner ahí al centro. Ahora sí, shift clic y le doy a agrupar. Y listo. Y el texto simplemente lo voy a colocar, mira, a esa posición. Ahí está. Y automáticamente este se acopla. El título, ¿no? Por ejemplo, en lo que es aquí la separación del párrafo, hay una opción que dice espacio entre líneas, 1.2. Voy a ponerlo un poquito a 1.25. Y en el espaciado le voy a poner 6 puntos. Vamos a ver. Vamos a reducirlo a 1.2. Ya, ahí. Esto lo puedo colocar, puede ser al, digamos, al centro o a la izquierda. Esto ya depende del diseño, ¿no? 14, creo que está bien, 14 puntos y el texto tiene 12. 14 el subtítulo y 12 lo otro. Y automáticamente el texto se acopla en función a la estructura que yo estoy diseñando. ¿Estamos de acuerdo? Y con las teclas direccionales, pues tú también puedes ubicar mejor los objetos dentro de tu afiche. Y ahí está. Y aquí todavía tengo este espacio para poder seguir colocando más información. Entonces, hablábamos ahí un poquito de este punto que habla justamente de el tumor cerebral. Luego dice, la rapidez del crecimiento de un tumor cerebral puede variar en gran medida, la tasa, ¿no?, de crecimiento, etcétera, etcétera. Digamos que esto también es importante, entonces lo copio. Y aquí, dentro de lo que ya estoy redactando, simplemente le digo pegar. Y el resto del texto que era parte de la plantilla, simplemente lo borro porque es información que ya no voy a colocar. Y puedo incluso hasta reducir el tamaño. Este texto que yo he escrito, puedo copiar el formato, mira, y simplemente le digo pegar formato. El formato también se acopla. ¿Estamos? Y listo. Por acá también tú puedes colocar en negrita, como si estuvieras en Word, sobre aquellos tumores que pueden ser considerados como benignos.
Pues yo puedo poner acá, ¿no? Tenemos la palabra benignos y tengo la palabra malignos, ¿no? Entonces, esto habla de que el tumor es una masa o bulto de células anormales. De repente quiero hacer énfasis en mi texto de esas palabras. ¿Ok? Muy bien, listo. Ya tengo la información. Digamos que hasta ahí tengo ese texto. Bien, dependiendo de cuánta información, por ejemplo, acá mira, nos habla de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona que sufre esta enfermedad? Entonces, coloco yo aquí de repente el texto, este texto lo voy a mover por acá y este cuadrito de texto yo lo puedo jalar hacia acá y listo. Y aquí debajo vamos a colocar así, mira, vamos a reducir esto aquí y yo aquí puedo colocar de repente este objeto que me parece interesante, lo puedo copiar y lo puedo pegar, control C, control V. Y con las teclas, observa, con las teclas direccionales, simplemente lo que hago es bajo, ¿sí? Con la tecla direccional bajo para que tenga la misma alineación. Bajo, 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 bajo. Y lo voy a colocar en la parte inferior. Trata en la medida posible que cuando arrastres tenga la misma alineación. Y esa sería la única recomendación que te doy. Y lo otro es que el texto esté alineado a la misma altura. Eso también es un tema que hay que tener en cuenta. Ahí está, más o menos. Ahí queda. Digamos que ahí está alineado. Muy bien. Entonces aquí edito el texto y digo síntomas, ¿no? Síntomas. Ahí está. ¿Síntomas de qué? De una persona pues que padece de un tumor cerebral, ¿no? Entonces ahora necesito un cuadro de texto. Profesor, acá tenemos un cuadro de texto. Sí, ¿verdad? De la plantilla, ¿no? Sí. Ese cuadro de texto yo lo puedo utilizar y colocar acá. Si deseas, lo puedes colocar tranquilamente. Aquí estamos. Entonces ahora yo voy a traer la información que está acá. Listo, los síntomas de un tumor cerebral varían en gran medida y dependen del tamaño, la ubicación, la tasa, etcétera, ¿no? Y me da pues una lista, ¿no? Una lista de síntomas que puede padecer, ¿no? Una persona. Entonces, ¿qué hago? Copio toda esta información y lo voy a colocar acá. Borro todo este texto. Ahí está. Borro el texto. Y estando aquí el cursor, digo pegar solo texto. Y ahí está. Pero voy a copiar el formato, como si estuviera en Word. Copio el formato y esta imagen, por ejemplo, la voy a sacar. Esta imagen ahí no va. Esto que dice título de la foto, lo voy a arrastrar hacia la parte inferior. Simplemente lo arrastro hacia la parte inferior del documento pues, que estoy diseñando. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ahí está. Y arrastro simplemente mi cuadro de texto. Y ahora voy a copiar el formato de lo que ya había configurado. Control Z si se mueve. ¿Sí? Y voy a nuevamente a seleccionar. Ahí está. Aquí, por ejemplo, en el párrafo 10 puntos es demasiado. Voy a bajar a 6. Ahí está. Y esto otro que está aquí, pues también, ¿no? Voy a copiar el formato y lo voy a aplicar sobre la lista, sobre esta lista, ¿no? Que tenía pues el documento. Por ejemplo, hay más información al parecer. Y que esto que está acá lo voy a quitar o lo voy a bajar en todo caso hacia abajo. Bajamos hacia abajo. Y listo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es reducir el interlineado porque está muy grande. Y mira lo que voy a hacer. Voy a seleccionar. Vamos a tratar esto de colocarlo ahí. Voy a seleccionar todo esto que está acá.
y voy a irme a la opción de párrafo, y en párrafo lo voy a reducir a 3 puntos. Y voy a colocar viñetas. Entonces acá también está la opción de viñetas. Voy a seleccionar aquí el tema de carácter. Y aquí, por ejemplo, tengo varios iconos que puedo seleccionar, ya sean estos que están aquí, o buscas la fuente Wedding. Y en Wedding tienes varias opciones, ¿no? Puede ser la manito que te escribiendo. Ahí está. Y la manito también tiene un tamaño, 12 puntos. Acepto. Ahí está la manito. Esta manito, tú la puedes mover, mira, con la regla, para indicar en qué parte quieres que se una. Y ahí está. Ahí tenemos, en este caso, el formato. Simplemente lo copias y lo colocas y listo. De esa manera se va acoplando el formato. Por ejemplo, dice problemas de audición. Ahí está. Copiamos el formato y ya está. Al final de cada texto de la viñeta, que termine en punto. Ahí está. Y listo. ¿Hay más información? No, ahí termina. Ahí termina. Listo. Ahora, en algunas redacciones, jóvenes, optan por usar lo que se llama la letra capital. La letra capital, no sé si ustedes han escuchado, es un efecto de letra que se puede aplicar. ¿Tú qué haces? Seleccionas la letrita, te vas a la opción de insertar y aquí vas a encontrar, vamos a buscar la opción de letra capital. Hay una opción que se llama cuadro de texto. Cuadro de texto, mira, letra capital. Acá hay algunos modelos, pero yo voy a poner letra capital personal. Y aquí me dice, ¿cuántas letras quieres que tenga? En este caso le digo tres letritas nada más. Y le digo aplicar y hacer. Y listo. Ya se creó el efecto de letra capital. Y ahí está. Ahí tengo entonces, mira, mi modelo, ¿no? De mi afiche conforme lo estoy trabajando. Ya tengo ahí mi afiche, mi boletín, ¿no? Conforme lo estoy pues diseñando, ¿no? Tranquilamente. Entonces, de esa forma, jóvenes, ustedes también lo pueden hacer, no hay problema, ¿ya? Y en la parte inferior, lo que debo yo de colocar, atención, este punto también es importante mencionar que en todo afiche tenemos o debemos colocar siempre la autoría, el autor. Es decir, quién es el responsable, ¿no? De, digamos, la publicación de ese artículo, ¿sí? Otros optan también por colocar las referencias bibliográficas. También podría ser, ya eso lo dejo a criterio de ustedes, ¿ya? Atentos con ese tema. A ver, permítanme un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Entonces, mira, acá donde dice título, vas a poner así, autor, y pones tus datos. En mi caso, le voy a poner mis datos. Digo, Hernández, ya está. Selecciono, coloco en negrita, ahí está. Este tono que está aquí, este color de aquí, lo podemos cambiar. Ese color se puede cambiar, claro que sí. ¿No? Está con efecto transparente. O podemos poner de repente, no sé, el tono de repente azul, o hacer referencia al tono de lo que trabaja de repente, ¿no? Los colores de Carrión, puede ser. Y si es así, entonces
en color de letra, le puedo colocar quizás color negro, ¿por qué no? Ya, eso ya lo dejo a tu criterio, dependiendo de los colores que tú quieras trabajar. Negro o si no azul, ¿no? Trabajan con un azul. Más colores, buscamos el azul intenso. Este de acá, y ahí está. Y aquí voy a aumentar la fuente. Primero que sea Trebuchet y el tamaño que sea 12. Y agrando simplemente el cuadro de texto. Y ahí está. Este cuadrito de texto lo puedes bajar de tal manera que quede al centro. Y listo. Esto también se puede agrupar. Te vas aquí a la opción de formato de formas, agrupar. Y listo, y queda agrupado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Siempre debe ir el título afiche? ¿Siempre debe de ir un título en el afiche de la pregunta? No, he visto en la parte superior, ahí dice afiche, la de rojo. No, no dice afiche. ¿Dónde dice afiche? Boletín, perdón, disculpe, boletín informativo. ¿Siempre debe ir eso? Yo lo estoy colocando como ejemplo, pues, ¿no? Porque obviamente esto es un boletín, ¿no? Boletín informativo. No, no necesariamente. No, ya no es necesario. Yo le pongo boletín informativo para que el paciente sepa, pues, ¿no? O el lector sepa, ¿no? Ah, esto es un boletín. Los afiches generalmente es una página. Un boletín puede tener 1, 2, 3, 4 páginas. Un boletín puede tener más de una página. ¿Estamos? Bien. Listo. Muy bien, entonces le pones aquí, ¿no? El tema del autor, puede ser, ¿sí? Autor. De repente no te gusta el color, ¿no? También lo puedes modificar. Por eso usted está trabajando ya con el tema de los rojos, ¿no? De repente como para que siga manteniendo el mismo contraste. Bueno, ok, lo podemos colocar, esto lo tengo que desagrupar, claro que sí. Lo desagrupo y aquí le digo sin relleno para que el tono que esté en la parte inferior o en la parte de atrás se filtre, pero ya ahí sí tendría que ponerle letra blanca. Esta forma, porque es una forma, es un cuadro, vamos a ver aquí, tiene lo que se llama también, por ejemplo, manejar el tema de degradados. Entonces le puedes poner un degradado y espectacular, ¿no? Sobre el objeto. Puede ser así. Ya eso de los degradados lo dejo a criterio tuyo. Puede ser de repente un degradado que vaya de arriba hacia abajo. Ahí está, este es un degradado que va de arriba hacia abajo. Pero este cuadro de texto lo voy a reducir. 0.3, 0.35 le voy a 0.35 y el texto verifico que esté en medio. Ahí está. Ya estando ahí, recién lo agrupar. Y ahora, mira, lo subes con mucho cuidado. Y algo que quiero colocar también en mi boletín es el número de página. Ya vamos terminando. Entonces me voy acá a la opción insertar, mira, número de página y me dice, ¿dónde quieres la página? ¿En la parte superior o en la parte inferior? No. Yo lo quiero en la parte inferior derecha. Ahí está. Entonces la numeración va ahí. Este cuadrito de texto tendría que ir más o menos en esa posición. Y listo. Ahí está. Selecciono nuevamente el tema de las viñetas, los párrafos, para verificar el tema del espaciado. Correcto. Ahí está. Y listo. De esa manera tendría ya configurado mi boletín informativo. ¿Estamos claros hasta ahí? Tengo una duda. Para poder ampliar
página, como, Para que puedas ampliar toda la página. ¿Cómo haces? ¿Eso te refieres? sí, porque se ve una imagen pequeña y yo lo quiero ampliar para visualizar mejor el Acá, texto. Pues, en la parte inferior de la pantalla, mira. El zoom. Aquí. eh, Está acá abajo. En la parte inferior derecha. Ahí estoy al 200%, 180, 160. Bajas aquí en la parte inferior y vas aumentando, disminuyendo, dependiendo de cuál sea el tamaño que quieras trabajar. ya, ok. Sí, ¿Estamos? ya lo vi. Gracias, sí, ya lo vi. ¿Qué te parece Publisher? ¿Mejor que Paint? Excelente, de verdad que me gusta, hay cosas importantes y va a ayudar bastante a ahorrar en el trabajo, porque a veces en Word no se puede hacer muchas cosas así. Trabajen con plantillas. La plantilla tiene la ventaja de que tú simplemente arrastras y automáticamente ya los textos se van adecuando en función al tamaño, básicamente. ¿Listo? Claro, ya está todo diseñado. Así es, así es. Hay modelos. Profesor, una pregunta. ¿Cómo sé cuál es el tamaño de página? De repente, ¿no? ¿Cómo sé cuál es el tamaño de la página? Fácil, mira. Te vas acá a diseño de página y acá, antes de yo haber hecho mi diseño, por eso yo siempre digo antes de, ustedes tienen que definir bien el tema de la orientación de la página. Por ejemplo, esta plantilla, porque esta es una plantilla sobre la cual yo he hecho el proceso de edición, esta plantilla ya tiene una orientación y la orientación ha sido vertical, pero eso no significa que tú lo cambies a horizontal. Pero para que no se distorsione, yo te sugiero que antes de diseñar, definas bien la orientación. Si lo quieres en vertical o horizontal, porque si no se te va a mover y tienes que volver a alinear todo. ¿Me dejo entender? Antes de, define si lo vas a hacer en vertical o en horizontal. En el caso del tamaño, este es el tamaño. Este es el modelo que aquí ha estado por defecto. El A4, por ejemplo, es 21 centímetros por 27.60 y 29.70 centímetros de lo que vendría a ser, pues, esto es el ancho y esto es el alto, ¿no? Aquí, por ejemplo, de alto tiene 35 centímetros y medio y de ancho tiene casi 15 centímetros, por así decirlo. Esa es una configuración que ya ha estado por defecto. Entonces, mi sugerencia sería que antes de que ustedes diseñen, si tú ves que la página es muy grande y lo quieres trabajar en A4, cambia primero la configuración aquí en diseño de página del tamaño y define la orientación, si es en vertical o horizontal, antes de hacer todo el proceso de edición y de diseño. ¿Estamos claros? Muy bien, guardamos el archivo. Perfecto, guardamos el archivo. ¿Cómo guardo el archivo? Te vas al menú archivo, guardar como, y aquí le das examinar. ¿Por qué le doy examinar, profesor? ¿Por qué examinar? ¿Por qué no le da guardar de frente? Porque acuérdate que yo como usuario tengo mis carpetas. Entonces yo digo, no. Yo voy a guardarlo en el disco C. Tengo mi carpeta Mi Cache, tengo mi carpeta Instituto Carrión y dentro de ello tengo mi curso que dice Informática e Internet, Fisioterapia y Rehabilitación. Y lo voy a guardar donde dice semana 9. Y aquí le voy a dar un nombre, ¿no? ¿Cómo se va a llamar esto? Boletín. Ya, este es un boletín sobre el tumor, cerebral. Ahí está. En la parte inferior me dice autores. Esto viene a ser el autor de quien hizo, en este caso, la plantilla, porque recuerda que estoy trabajando con una plantilla. Entonces, como ahora yo lo estoy editando, pues le pongo mi nombre. No. Ahora va a ir mis datos. Entonces pongo acá y digo este de acá. Listo. Le doy guardar. Y listo, acabo de guardar el afiche. Bajo el zoom para más o menos ver la estructura. Ahí está, así es como ha quedado mi boletín. Por ahora es de una página. Quizás en la siguiente clase pueda seguir agregando más información. Profesor, y tengo más imágenes, quiero colocar más imágenes, ¿cómo hago? Ya, ok, fácil, mira, te vas aquí a la ficha donde dice insertar y acá tienes la opción que dice insertar página en blanco.
y se agrega otra página más y sobre esa otra página sigues agregando más información. ¿Estamos de acuerdo? Ya, por ahora yo lo estoy haciendo solo en una página, pero eso no significa que pueda tener 2, 3, 4 páginas. Eso también se puede hacer. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ya, otro detalle. Yo como ejemplo le he puesto encabezado, he puesto la fecha, he puesto el logo del instituto, ¿ya? No necesariamente significa que todos los boletines tienen que tener un encabezado. Este es mi diseño, es mi propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, presionas la tecla F12, que es lo mismo que decir menú archivo, guardar como, y aquí yo voy a elegir el modelo, voy a elegir el tipo de documento que voy a guardar. En este caso quiero guardar el documento en formato PDF. Le digo guardar y listo. Ya mi boletín quedaría listo para imprimir. Ya al exportarlo como PDF, pues esto me va a quedar, mira, de la siguiente manera. Entonces aquí voy a reducir el tamaño, aumento, con la tecla control y la ruedita del mouse. Lo que haces es reducir el tamaño del zoom, ¿no? De la forma de cómo quieres tú visualizar. Ahí está. Al 100%, ahí está. Así quedaría mi afiche. Y listo. Queda de esa manera. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Está claro, gracias. Está claro, licenciado. Listo, ok. Bien, jóvenes, llegamos así entonces a la actividad asincrónica. Atentos, por favor. Ya vamos culminando. Desarrollar la actividad dirigida propuesta en el campus virtual. Indicaciones, trabajo individual. Elabore un boletín informativo sobre una de las siguientes enfermedades. Vas a elegir un tema. Puedes hablar sobre la artritis, puedes hablar sobre la demencia, puedes hablar sobre la distrofia muscular, puedes hablar sobre la esclerosis múltiple, puedes hablar sobre la neuropatía o sobre el tumor cerebral. Yo en mi ejemplo he hecho el tumor cerebral. Ustedes elijan un tema de los que les he presentado y elaboren su boletín en función a lo que ustedes consideren importante, necesario hablar sobre ese tema que ustedes van a elegir. Por ejemplo, empezarán con su definición, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cuáles son de repente los síntomas o las causas? Y de repente, ¿por qué no? También hablar un poquito acerca del tratamiento y qué tratamiento se puede tomar o se puede realizar para de alguna manera mitigar o por decir aliviar el tema de ese tipo de enfermedad. ¿Me dejo entender? Yo por ahora en mi afiche solo hablo de el tumor cerebral como definición y he llegado solamente hasta los síntomas. De repente en la siguiente clase podría seguir ampliando el afiche y agregando más contenido, agregando más páginas. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Disculpe, nuestro boletín, ¿cuántas hojas, cuántas páginas debe tener? Ya, mira, no les quiero poner un límite, pero yo creo que 10 páginas como máximo es más que suficiente. Que el máximo sea 10, que no pase de 10 páginas. Pueden ser 3, 4, 5, 6. Eso va a depender también de la cantidad de información. Eso va a depender también del contenido que tú quieras plasmar en tu boletín. ¿Estamos claros? ¿Se entiende esa parte? Está bien, gracias. Que 10 páginas sea el límite, sea lo máximo. 10 páginas sea lo máximo. Entonces, dependiendo del tema, de repente, profesor, yo estoy hablando de la demencia y veo que la demencia pues tiene también efectos psicológicos, ¿no? Tiene de repente que ver con el tema, no sé, de tratamiento con el psiquiatra, con el psicólogo, y por ahí de repente puede hacer un pequeño resumen al respecto y eso te lleva a 1 o 2 páginas más de las 3 que ya has hecho. Y de repente con 5 páginas es más que suficiente. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. ¿Estamos claros? Obviamente que a
a mayor contenido, pero que sea de calidad, más no. Obviamente también vean el tema de imágenes. Usen imágenes, jóvenes, en alta resolución, que se vea lo más nítido posible. Eso, por favor, les pido. Busquen imágenes con buena resolución, que no sean imágenes pixeleadas, porque si no pierde calidad. ¿Estamos claros? Bien. Está bien, gracias. Ok, una vez que ustedes culminan con su boletín, una vez que ustedes terminan el diseño del boletín en Publisher, lo guardan y generen el documento en formato PDF. Lo generan en PDF, lo envían con el código de su sección, en este caso 1NRH5152, seguidos de sus apellidos y nombres. Por favor, lo pueden enviar directamente sobre la actividad, sobre la tarea, o en su defecto lo pueden enviar a través de mail interno. En el campus virtual lo suben por mail interno, indicando en el asunto tarea semana 9, seguido de su código, sus apellidos y nombres, para su respectiva calificación. El tiempo límite de entrega hasta el domingo, hasta este domingo, hasta las 23:59 horas. ¿Estamos? Creo yo que es tiempo suficiente. Si por A o B alguien no le alcanza el tiempo o necesita más tiempo, pues no hay problema. Lo puede enviar durante el transcurso incluso de la semana, ¿les parece? Lo vamos a dejar en todo caso hasta la próxima semana como tiempo máximo para su entrega y se va a calificar sobre B. ¿Les parece? ¿Sí? Está bien, gracias. Ya, ok. Bien, jóvenes, conclusiones. Utilizando entonces las plantillas de Publisher nos va a permitir realizar actividades de índole académicas o en todo caso científicas, dependiendo de qué tipo de publicaciones nosotros querramos elaborar, ya sean boletines, afiches, anuncios, tarjetas de invitación, etc. Muy bien, jóvenes, llegamos así a la metacognición. Para ello, su participación es importante. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Sí? ¿Te escucho? Hemos aprendido a elaborar afiches mediante un aplicativo que se llama Publisher. Un aplicativo que nos ayuda a organizar la actividad de la mejor manera y ahorrar tiempo porque ya vienen plantillas diseñadas. Lo cual sería pues un punto de partida muy importante para el usuario, sobre todo cuando no tenemos de repente mucha creatividad al respecto o recién estamos adentrándonos al tema del diseño, ¿no? Hay personas que de repente no conocen mucho del diseño gráfico, pero con una plantilla es un primer punto de partida para elaborar este tipo de documentos. Una recomendación que les doy es que si ustedes van a usar un color de fondo oscuro, ya sea un azul oscuro o un verde o un rojo, utilicen letras en color, en este caso blanco, por decir, ¿no? Si es un fondo oscuro, un color de letra claro o blanco, ya depende. Y si vas a usar de repente un color de letra fuerte, oscuro, que el fondo pues sea un color claro o degradado en su defecto. Traten siempre de combinar los colores. ¿Qué nos comenta Karina Rodríguez? Hemos aprendido a crear boletines. Muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido el uso de la herramienta Publisher? El Microsoft Publisher, como usted nos comentaba, tenemos que poner Windows R, luego aparece un cuadro donde tenemos que colocar MS, PV, Ya. y luego que entremos a la aplicación, hay una serie de plantillas. Como usted nos indicaba, tenemos que hacer un boletín y tenemos que colocar la esencial para este trabajo. También hay plantillas para cumpleaños, tarjeta de agradecimiento, recetario de cocina, para todo tipo de trabajo que nos facilite nuestro trabajo. Seguir muchos puntos
como el tema, la información, los El colores, contenido, el el tema de contenido, colores, las imágenes, imágenes. Ajá. los párrafos, es Muy tener bien. en cuenta todos esos detalles. Muy bien, Gracias. Jesús, muy amable, excelente. En realidad, pues lo hemos aprendido, como dice Jesús, a través de un ejemplo, ¿no? Hemos hecho un caso práctico para lo que es el manejo de la herramienta. Como ustedes pueden observar, no es complicado. Es más, es casi similar a PowerPoint o a Word en cuanto a la interfaz. Tiene sus temas de lo que viene a ser, pues, colores, alineación, el estilo de fuente, negrita, cursiva, subrayado. O sea, en realidad es muy similar, ¿no?, a las aplicaciones como Word o PowerPoint. Bien, ¿en qué situaciones podemos aplicar lo aprendido? Pues lo vamos a poder aplicar en cualquier tipo de documento que queramos elaborar, ¿no? Como lo mencionó el compañero Carlos Jesús, ya sea pues a través de un afiche, o a través de un boletín, o quizás a través de una tarjeta de invitación. Bien, jóvenes, ¿questions? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta con la tarea, con la actividad? Ninguna, ¿verdad? No question. Ninguna, gracias. Muy bien, Marisa. Bien, jóvenes, de esa manera entonces hemos llegado a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No me queda nada más que despedirme de cada uno de ustedes, que tengan un excelente fin de semana y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos, cuídense, que tengan buen fin de semana. De igual manera, un feliz fin de semana. Nos Gracias. vemos, hasta luego. Hasta luego, licenciado, gracias. Nos vemos, hasta luego.